Así que hoy quiero bendecirle con una palabra la cual Dios puso en mi espíritu. Y creo que alguien va a ser activado, alguien va a ser tocado, transformado y bendecido por esta palabra que Dios puso en mi espíritu. Y se encuentra en el libro de Éxodo, su capítulo 4, verso 1 en adelante. Y será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, ni dirán, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es que tienes en tus manos? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échale en la tierra, y le echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren y ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyesen estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son una gran bendición. Hablaremos palabras de vida y no de muerte, palabras de salud y no de enfermedad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Aquí podemos ver en esta historia, la cual relata la palabra de Dios, un Moisés, la cual no quería obedecer a Dios. Un Moisés, la cual estaba lleno de temor, estaba lleno de miedo. Se creía que él no era capaz para el llamado la cual Dios lo estaba llamando. Se creía insignificante. Se veía como que no era lo suficientemente poderoso para hacer lo que Dios le había encomendado. Un Moisés que se sentía totalmente vacío, se sentía confundido, se sentía que no podía avanzar ni estaba apto para el llamado, la cual Dios lo estaba llamando. Y eso mismo pasa muchas veces con cada uno de nosotros. Dios nos está llamando para algo grande, nos está llamando para que le conozcamos, nos está llamando para Él hacer cosas grandes a través de nosotros. Y a veces no queremos, porque creemos que Dios puede utilizar a todo el mundo menos a nosotros. Nos sentimos tan débil porque nosotros mismos conocemos nuestras debilidades. Y creemos en Juan, creemos en Pérez, pero que no sabemos las debilidades de Pérez ni de Juan. Ponemos nuestra confianza en él, porque no sabemos cuáles debilidades tiene Juan y cuál debilidad tiene Pérez, pero no confiamos en lo que Dios ha depositado sobre nosotros. Y algo me da a entender que cuando Dios invita, Él se encarga de pagar. Cuando Dios te invita, Él es
el que te va a ayudar a cumplir la asignación la cual te estaban enviando. Por eso tenemos que entender que debemos de confiar en Dios, creerle a Dios. Y muchas veces confiamos o desconfiamos de Dios por la debilidad que tenemos. Y a Dios le encanta utilizar a lo débil para avergonzar a los que se creen muy fuertes. A Dios le encanta utilizar la nada para convertirlo en extraordinario. Moisés conocía sus debilidades. Él sabía que era tardo de lengua. Moisés conocía y creía en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero no creía que Dios podía utilizarlo a él para hacer cosas grandes. Pero creo que hoy Dios va a despertar a alguien. Dios va a despertar a alguien que ha dudado de su llamado, que ha dudado de lo que porta, que no ha creído en lo que porta. Dios hoy va a aumentar tu fe, porque Dios nunca va a utilizar a alguien que primero no cree en Dios y luego cree en lo que porta. Dios es experto en utilizar la nada, en utilizar lo poco que tú tienes y convertirlo en cosas tremendamente grandes, en bendecirte en grande con los pocos recursos que tú tienes. Por eso lo más importante es ¿qué tú tienes en la mano? Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? Moisés tenía una vara en la mano, una simple vara de pastor, una vara quizá insignificante. Pasó 40 años con Faraón y Dios lo llevó a meterse en un desierto, porque muchas veces no entendemos a Dios, pero tampoco estamos llamados a entenderlo. Dios hace como Él quiera. Dios despojó a Moisés de todo lo que él tenía, porque Dios dijo: yo voy a hacer cosas grandes contigo, pero te voy a quitar todo lo que tenga que ver con el mundo. Te voy a llamar a la santidad, te voy a llamar a apartarte, te voy a llamar a discernir que no es como tú quieres. A veces Dios nos mete en cierto proceso que creemos que Dios no está trabajando. A veces Dios nos mete en cierto desierto que creemos que estamos solos. Creemos que estamos desamparados, nos sentimos abandonados, pero no estamos abandonados. Nos sentimos solos, pero no estamos solos. Nos sentimos que queremos soltar la toalla, pero la toalla no podemos soltarla. Y Dios le dejó a Moisés, en el tiempo que estaba pastoreando la oveja, le dejó una vara que representa autoridad, una vara que representa dominio. Pero muchas veces no sabemos lo que tenemos hasta que nos llega una situación difícil. Y en medio de la situación difícil es cuando Dios te va a decir: usa lo que yo te di, usa lo que yo te entregué. Y Moisés seguía aún no creyendo en lo que él portaba, y aún no creyendo ni en lo mismo que yo le estaba diciendo. Entonces Moisés le dijo a ellos no me van a creer. Y Moisés seguía hablando: no me van a creer. Pero Dios te está hablando. Dios ha puesto palabra en tu boca. Yo te estoy dando la palabra necesaria. Por eso el único requisito que necesitamos para Dios hacer cosas grandes en nosotros es creer. Cuando tú creas la palabra de Dios, no hay nada imposible para el que cree. Cuando tú crees la palabra de Dios, Dios a ti te puede utilizar. Dios contigo puede hacer cosas grandes. Dios hizo maravillas a través de Moisés, pero fue cuando él cambió, fue cuando él le creyó a Dios. Porque hasta que tú no crees en lo que tú portas, Dios quiere hacer cosas contigo. Por eso Dios primeramente ministró a Moisés. Le dijo: yo estaré contigo, no temas, avanza. Porque primeramente, antes de tú ministrar a personas que estén debajo de ti, primeramente tiene que ser ministrado por Dios. Tú nunca podrás ministrar a nadie
Si primero en la presencia de Dios, Dios no te ministras a sola. A solas cuando tú vas a tener un encuentro con Él. A solas cuando Él te va a ministrar. A solas cuando Él te va a decir: no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo te ayudaré. No desmayes. Créeme a mí, porque yo haré de ti una nación grande. Y de Moisés, Dios hizo cosas extraordinariamente grandes. Moisés hizo Dios cosas que no la ha hecho casi con nadie. Lo que hizo con Moisés, pero fue cuando transformó su mentalidad. Porque Dios nunca va a utilizar a alguien si primero no es transformado por Él. Dios quiere cambiar esa mentalidad de que tú no puedes. Dios quiere quitar todo lo que te atrasa. Dios quiere quitar gente aún que están a tu lado, que no permiten que tú avances. Dios muchas veces te va a sacar de lugares que tú crees que son cómodos. Te va a llevar a una incomodidad. Te va a llevar a un desierto. Te va a llevar a un lugar que tú dices, cualquiera vuelve para atrás. Pero cuando tú dices, voy para adelante, en el nombre de Jesús, nunca mires hacia atrás, porque para atrás no hay nada que buscar. Por eso Dios estaba batallando con Moisés, ministrando a Moisés, porque su fe estaba cada vez más baja, hasta que se encontró con el que lo cambia todo. Hasta que se encontró con Dios. Por eso Dios quería convencer a Moisés de que Él podía resolver el problema, de que Él podía libertar a su pueblo que estaba en Egipto. Dios le dio señal a Moisés. La primera señal: tira la vara y se va a convertir en una serpiente. Y cuando se convirtió esa vara en una serpiente, dijo Moisés: wow, ¿qué es esto? ¿Me va a comer esta serpiente? Dios le dijo: ahora agárrala por la cola. Imagínate agarrar una serpiente por la cola, porque Dios utiliza métodos que nadie utiliza. Una culebra hay que agarrarla por la cabeza para dominarla. Y Dios le dice: agárrala por la cola. Cuando usted agarra una culebra por la cola es ilógico. Pero Dios utiliza cosas ilógicas para hacer cosas grandes en ti. Por eso Dios utiliza los más pequeños. Dios utiliza los insignificantes. Dios utiliza los vil, los menospreciados, los que han votado, los que han dicho ya no valen nada, los que han dicho son inservibles, los que han dicho nadie da nada por ti. Sí, a ti Dios te va a utilizar. Pero hay algo, y es que debe de creer en ti. Porque hasta que tú no crees en lo que tú portas, tu llamado no va a aumentar. Hay muchos profetas ahí sentados que su problema es que ellos no creen en ellos mismos. Hay muchos hombres de Dios ahí sentados que su mayor problema es que ellos confían en Juan, pero no confían en ellos. Creen que Dios puede utilizar a Nailín, pero no creen que Dios puede utilizar a Iván. Hay mucha gente con esa mentalidad. Creen en lo que porta otro, está bien, pero también tiene que creer en lo que Dios ha depositado sobre ti. Cuando tú puedes creer en lo que Dios ha depositado sobre ti, a Dios se le va a hacer más fácil utilizarte. Porque Dios primero te va a ministrar para que tú creas en el llamado que Él te dio, para que tú entiendas que fuiste escogido por Él, para que tú entiendas que Él te llamó. Porque primeramente Dios te llama. Y Dios no está llamando gente preparada. Dios llama gente que le obedezcan. Porque hay muchos preparados que están corriendo. Hay muchos preparados que no llegan aquí. Hay muchos preparados que no quieren venir aquí. Pero Dios quiere gente que lo escuchen, que le obedezcan, que si Él le dice tírate, tírate, que si Él le dice salta, salta. Y cuando Moisés empezó a hacer lo que Dios le estaba ministrando, fue cuando su ministerio empezó a ser efectivo. Porque tú solo serás efectivo
cuando empiezas a hacer lo que Dios te envía a hacer. Aunque no parece ser, haz lo que Dios te dice que haga y te va a funcionar, te va a ir bien, te va a ir de viento en popa, como decimos nosotros. Pero Dios muchas veces, antes de utilizarnos, nos va a quebrar. No a todo le gusta el quebrantamiento. A nadie le gusta que lo quebranten. Pero sentí en el espíritu que alguien dijo: quiébrame si tiene que quebrarme, pero utilízame. Moisés fue quebrado, pero utilizado por Dios. Moisés le quebraron todo lo que tenía del mundo, todo lo que tenía de Faraón. Lo quebraron, porque el proceso no quiebra. Los procesos son tan fuertes muchas veces que queremos soltarlo todo. Pero cuando permanecemos en Dios, cuando le creemos a Dios, Él multiplica la fuerza de los que no tienen ninguna. Cuando le creemos a Dios, donde tú llegas, llega Dios contigo. Donde tú alcanzas cosas es por medio de Dios. Por eso creo y estoy convencido que el proceso que tú has tenido que vivir no es para muerte. Si está vivo, si está viva, es porque Dios a ti también te quiere utilizar. Es porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Es porque Dios te quiere bendecir. Si ese cáncer no te mató, si esa enfermedad no te mató, si esa lepra no te mató, si ese desierto no te mató, es porque Dios a ti te va a utilizar. Es porque la mano de Dios aún están a tu favor, aún están contigo. Dios te quiere bendecir. Y Moisés pasó años atendiendo ovejas en Madián. Pero cada proceso que pasamos, una enseñanza se nos queda. Algo se nos queda. Y ese proceso de atender ovejas, a Moisés se le quedó una vara. Una vara se le quedó. Porque Dios en cada proceso te deja una marca. En cada proceso te deja algo. En cada proceso Él te deja una marca para que te acuerdes que tú pasaste ese proceso. Por eso la gente que son procesadas y que pasan los procesos son gente que se le puede confiar cosas grandes. Alguien que no ha sido procesado es alguien que no valora lo de Dios. Es alguien que no valora lo que recibe. Es alguien que no le pone casos a cuando recibe algo de Dios. Pero alguien que ha sido procesado es un tipo de persona que verdaderamente todo lo que hace, lo hace para exaltar el nombre de Dios. Por eso el proceso puro de Moisés fue tan fuerte, pero Dios le dejó algo. Una vara. La economía de Dios es lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano? Porque con lo que tú tienes, Dios te puede ayudar. Con lo que tú tienes, si lo pones en la mano de Dios, puede empezar el negocio. Si lo que tú tienes, lo que tú portas, lo pones en el altar, lo pones a disposición de Dios, en ese talento que tú tienes, mucha gente van a ser bendecidos. Pero es cuando aprendemos a descansar en Él y poner todo lo que portamos en la mano de Dios. La economía de Dios para Él usarte es lo que tú portas. Muchas veces portamos tanto de parte de Dios que ni nosotros sabemos lo que tenemos. Pero Dios va a esperar un desierto para que tú entiendas que tú le puedes poner las manos a los enfermos y ellos sean sanos. Dios va a esperar aunque se acaben todos tus recursos para Él empezar a usar los recursos que son de Él. Por eso Dios primeramente te llama y luego activa las cualidades que tú portas.
Moisés no sabía la cualidad que él portaba, pero Dios lo llamó. Y cuando verdaderamente Moisés reconoció lo que él portaba de parte de Dios, utilizó la vara y abrió el mar rojo. Utilizó la vara y le golpeó la peña, y la peña botó agua. Yo creo que cuando que tú llegas casi a fondo, es cuando Dios te va a decir: usa lo que yo te di. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con un humano. Él no es humano. Él es un hombre. Él es un hombre muy poderoso, pero Él no tiene humanidad. Él quiere romperte a ti para volverte a formar. Por eso Dios es un Dios tan poderoso que Él utiliza la nada para hacer cosas grandes. Podemos ver la vida de Sansón. Con una simple quijada de burro, Sansón pudo matar a más de 1000 hombres. ¿Qué es lo que tú tienes en la mano? Podemos ver la vida de Sangar, que fue un juez que mató más de 600 filisteos. ¿Con qué? Con lo que encontró en el camino. Por eso Dios es un Dios que hace cosas grandes con el que Él quiera. Dios usa una honda y una piedra para matar un Goliat. Yo hoy te estoy preguntando: ¿qué es el recurso que tú tienes? ¿Qué es lo que tú portas? Tú sabes lo que tú portas. Tú sabes dónde tú fuiste llamado. Tú sabes lo que portas de parte de Dios. ¿Por qué no lo estás usando? Si Dios utiliza lo que están atrás para ponerlo adelante. David estaba atrás, desechado por su familia. Nadie daba nada por él. Pero él, ahí donde estabas atrás, estaba matando osos, estaba matando leones. Él estaba en el secreto, porque en el secreto es donde Dios. En el lugar donde Dios te asigna es donde tú vas a prosperar. En el lugar donde Dios te llama es donde tú vas a avanzar. ¿Quién iba a pensar que una quijada de burro podía matar a más de 1000 hombres? Así trabaja Dios. Dios trabaja raro. Los de Dios no tienen lógica. Dios utiliza gente rara. Dios utiliza gente incomprendible, gente que no lo comprende cualquiera, gente rara pero ungida, gente rara pero bendecida por Dios, gente rara pero llamada por Dios, gente rara pero que portan a Dios, gente rara pero gente que nadie cree nada de ellos, pero Dios confía en ti. A Dios le encanta usar lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes hoy? ¿No tienes nada en el banco? Él le gusta utilizar la nada para hacer cosas grandes. A Dios lo que hay que creerle. A Dios lo que hay que confiar en Él. La palabra de Dios dice: no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es confiar. Mi trabajo es creer que si Él lo dice, yo lo creo. Y cuando tú crees, Dios te dice: empieza ahora. Es que es muy grande el templo. ¿Y cómo lo vamos a empezar? Dios te dice: empieza. Que si tú empiezas, yo termino. Si tú empiezas, yo te ayudo. Si tú empiezas, yo voy a terminar. Pero muchas veces queremos que Dios lo haga todo.
Muchas veces queremos que Dios sea que empiece, que lo haga. Pero Dios te dice, haz tu parte, porque yo voy a hacer la mía. Porque hasta que tú no crees en lo que tú portas, ni el mismo Dios hace nada. Dios ha depositado algo grande en ti. ¿Quién iba a pensar que 5 panes y 2 peces le podían dar comida a más de 5,000 hombres? Dios nos rompe nuestra mentalidad. ¿Quién iba a pensar que tan poco pan y tan pocos peces se podían multiplicar? Es que todo lo que Dios bendice, es que todo lo que Dios bendice, es que todo lo que ponemos en la mano de Dios, he dicho en la mano de Dios, Él se encarga de bendecirlo. Y cuando tú estás bendecido, cuando tú estás ungido, Dios hace cosas difíciles fácil. Cuando tú estás bendecido, aún en medio de tu peor desierto, aún Moisés metido en un desierto, nunca le faltó pan. Porque así trabaja Dios. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiguen pan. Lo que dijo Dios acerca de ti no es para que mendigues, no es para que estés mendigando. Lo que dijo Dios acerca de ti se va a cumplir en este tiempo, porque tu trabajo es creer y Dios lo hace. Tu trabajo es confiar y Dios se encarga de terminarlo. Yo creo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No digo que debe de ser entendida. La voluntad de Dios no podemos entenderla, pero sí es buena. Por eso hay cosas que tú le has pedido a Dios, que Él te ha dicho no. No es tu tiempo ahora. A veces nos incomodamos, a veces decimos, Dios, la quiero ahora, pero Dios sabe que no te la puede entregar, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él te está librando de muchas cosas que en el presente tú no la estás entendiendo. Lo que pasa es que Dios ve el futuro, y Dios dice: en el futuro tú verás porque no te lo entregué, verás porque no te lo di, porque en el futuro vas a decir: Dios, tú tienes razón. Sabía que todo lo que Él hace es bueno, que todo lo que Él hace, Él siempre tiene un plan, y el plan de Él es ganar siempre. Y Él quiere que tú también seas ganador, pero es cuando le obedece a Él. Dios hace como Él quiera, con quien Él quiera y cuando Él quiera. Porque también los no de Dios son respuesta. Iglesia, la vara de Moisés fue conocida como la vara de Dios. Rabashana, yo siento la unción aquí. Cuando Moisés estaba en ese desierto, Dios estaba con Moisés en medio del desierto. Dios se la coge con quien Él quiera, lo hace con quien Él quiera. Por eso mi trabajo es creer, porque Dios en medio de tu proceso puede formar cosas extremadamente grandes. Moisés fue príncipe en Egipto, 40 años como príncipe, y Dios lo despojó de todo lo que representaba su fortaleza. Dios lo despojó. No se puede entender humanamente cuando Dios te quita para darte lo mejor. Por eso el mismo Jehová dio, Jehová quitó.
Sea el nombre de Dios glorificado. A Dios siempre tenemos que darle la gloria. Aunque no entendamos, hay que darle la gloria a Dios. Porque cuando Dios te va a usar, en muchas ocasiones Él te va a despojar. Te va a despojar de todo lo que no representa santidad en Él. De todo lo que no representa su voluntad. De todo lo que a Él no le agrada de ti, que muchas veces a nosotros no agrada, Él te lo va a quitar. Dios muchas veces nos va a dar duro, pero nos va a transformar. Dios muchas veces nos va a entrar en cierto momento donde vamos a querer soltarlo todo. Por eso Dios se enojó con Moisés cuando dijo: ¿quién soy yo? Y mira esto. Y en este momento tampoco Dios no se enojó. Moisés preguntó: ¿quién dirá que me envió? Y Dios aún no se seguía enojando cuando Moisés mostró su incredulidad. Dios seguía ahí ministrándolo a él. Ahora hay algo que a Dios no le agradó. Fue cuando no estuvo dispuesto. Dios te soporta todo, pero que tú no estés dispuesto, a Dios no le agrada. Dios quiere ver a alguien que esté dispuesto para utilizarlo, porque Dios quiere utilizarnos a todo. Dios quiere darnos llamados a todo, porque a todo Dios nos llama. Ahora, hay un trabajo que le corresponde a usted, y es ser escogido, porque a todo Dios nos llama, pero Él escoge a lo que pasa en el proceso. Por eso Moisés pasó el proceso, y ahí fue cuando Dios lo escogió. Porque cuando Dios tiene un plan con nosotros, Él lo va a hacer todo. Hay tantos hombres que podemos hablar en la palabra de Dios, que se veían insignificantes, se creían que no eran nada, se creían que no podían hacer nada para Dios. Y podemos ver las mismas vidas de Gedeón. Se consideraba el más pequeño, se consideraba de la familia más pobre, se consideraba una vergüenza, pero Dios trabaja así. Aquellos que se creen nada, Dios lo agarra. Aquellos que usted lo ve que son como una prostituta que andan en la calle, aquellos que tú ves alcohólicos que andan en la calle, aquellos que tú ves que muchas veces se han hasta drogado que andan en la calle, Dios ha escogido mucho de ahí y lo ha llamado a predicar su palabra, lo ha llamado a enseñar su palabra, lo ha llamado a predicarle a aquellos que se han creído sabios, aquellos que se han creído dotos, aquellos que se han creído inteligentes, porque Dios utiliza a quien Él quiera. Gedeón, cuando el ángel se le aparece, él empieza a hablarle historia. Gedeón dice: pero mi familia es la más insignificante, yo no tengo fuerza. Lo que tú vas a hacer en Dios no depende de tu fuerza, no depende de tu familia, no depende de lo pobre que tú seas, no depende de donde tú vienes. Ah, que yo vengo de La Piña, Ariunquenco, no importa donde tú vengas, yo te escogí para que le hable a la capital, te escogí para que vaya a España, te escogí para que vaya a Estados Unidos, te escogí para que enseñe, te escogí para que predique. No importa donde tú vengas, que tu familia es pobre, no importa. Cuando Dios te habla de subir, fue porque Él te preparó. Porque si Dios te manda, Él te va a respaldar. Dios no te va a mandar para que quede en vergüenza. Si Él te mandó, es porque ya Él te está preparando en el secreto.
Pero muchas veces no entendemos la preparación de Dios. Pero cuando Dios habla, no hay diablo que te detenga. Cuando Dios habla y tú obedeces a Dios, no hay infierno que te detenga. No hay desierto que te detenga. No hay guases que te detenga. No hay demonio que te detenga. No hay infierno que te detenga. Porque la tierra tiembla ante el nombre de Jesús. La tierra tiembla ante la palabra de Dios. El infierno tiembla ante la palabra de Dios. Por eso lo que usted necesita no es carro, no es casa, no es jipeta. Lo que usted necesita es una palabra que salga de la boca de Dios. Lo que usted necesita es tener oído para escuchar lo que Dios dice. Lo que usted necesita es obedecer lo que Él dice. Dios ama la obediencia aún más que los sacrificios. Cuando Dios ve obediencia, Él dice: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Cuando Dios ve obediencia, Él ve a alguien dispuesto. Cuando Dios ve obediencia, Él ve a alguien la cual Él le puede confiar cosas grandes. Él no tiene que ver que tú no estés capacitado. Si tú le puedes obedecer, Él te capacita en el camino. Si tú le puedes obedecer, empieza con lo que tienes y en el camino Él te va a dar la habilidad para vencer a todo gigante. En el camino Él te va a dar la habilidad para convencerte a ti mismo. Sí, porque muchas veces no creemos en nosotros mismos, pero en el camino Él te va a convencer. Pero si le puede creer. Nuestro trabajo es creerle a Dios. Muchas veces Dios te va a hablar de proyectos grandes cuando tú no tienes ni un peso en el banco. Muchas veces Dios te va a decir: constrúyelo, cuando tú no tienes ni cómo. Pero empieza. Abre el negocio con una. Abre el negocio con lo que tienes. Pero no tengo nada. Tienes 50 camisas en tu casa. Vende 20. Quédate con 30 y empieza. Porque no espere que Dios lo haga todo. Empieza con lo que porta. A que solo tengo un carro. Empiezas a hacer Uber. Empiezas a traer gente a la iglesia. Dios te va a recompensar. Dios te va a bendecir. Pero es cuando usa lo que Él te entregó. Es cuando usa lo que es lo que tienes en la mano. Tiene un blower en casa. Abre ese salón. Ábrelo en la marquesina. Dios te va a ayudar. ¿Qué es lo que tiene? Una ponchera y agua. Empieza a hacer uña. Cambia tu mentalidad. Dios te va a bendecir con lo que está dentro de tu casa. Pero es cuando cambia el chi. Es cuando te transforma. Es cuando dice: hoy es el día que el Señor hizo para mí. Dios no necesita capacitado. Dios necesita gente que le crean. Dios necesita gente que confíen. Dios necesita gente que digan: si Él lo dijo, yo lo creo. Si Él lo dijo, yo lo creo. Si Él lo dijo, yo lo creo. Él dijo: abre una iglesia. Alguien creyó y la iglesia se abrió. Él dijo: construyan una iglesia. No hay recurso. Yo te envío, ábrela. Te voy a respaldar. Te voy a respaldar. Es que la iglesia no se va a llenar
hasta que usted no haga algo y se deje guiar por Él. Invite a la gente. Cuando usted invita a la gente, ahí un día se van a arrepentir, un día van a creer en Dios, un día van a creer en lo que tú portas, un día van a creer que es lo que tiene en la mano. Mira, hay gente que están esperando ser grande para predicar la palabra. Hay gente que están esperando ser el doctor. Hay gente que están esperando. Mira, empieza a orarle a la viejita que está en tu casa. Empieza a orarle a la chimosa que está en tu casa, por ahí al lado de tu casa. Órale a ella. No esperes que te den el altar. Empieza ahí. Es el recurso que tú tienes. Y cuando Dios ve tu disposición, esa chimosa se sana. Entonces mira qué va a hacer Dios. La va a utilizar a ella como un palante, como una publicidad. ¿Tú conoces a la sierva? Yo conozco una sierva que se llama Wendy. Ella se va a convertir en tu palante. Yo conozco una sierva que se llama Cristal. Ella me oró. Tenía un pie que caminaba así. Me puso la mano y me sané. Es el recurso que tú tienes. Y cuando eso siga avanzando, Dios va a decirle: a esta mujer yo la puedo utilizar. Te voy a llevar al altar, te voy a llevar a lugares grandes, te voy a conectar con el pastor de España y él te va a invitar. Es que queremos que nos inviten, pero muchas veces no estamos capacitados. Empieza con lo que tienes. Con lo que tienes, Dios te va a utilizar. Yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que tienes? La gasolina de Dios es lo que tú portas. El recurso de Dios es lo que tú portas. Dios quiere que tú entiendas lo que se le reveló a Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya ayer que empezó a caminar, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él dijo esa palabra, aún hasta el día de hoy está rompiendo estructura. Aún hasta el día de hoy está rompiendo fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Acaso hay imposibilidades para Dios? ¿Acaso hay imposibilidad para el que le crea a Dios? ¿Por qué duda? El diablo va a trabajar para que tú tengas miedo. Es la alma que el diablo está utilizando en estos tiempos, inyectando miedo. ¿Y cómo inyecta miedo? Cuando tú hablas tu proyecto con gente que no hablan tu mismo lenguaje. Cuando tú hablas tu proyecto con gente que no creen en nada. No hable tu proyecto con gente que no estén diseñados para llevarte a las alturas. Habla con gente que si tú dices brinca, brinquen. Habla con gente que crean en lo que tú portas. Habla con gente que crean en tu llamado. Habla con gente que tú le digas vamos a orar y él te dice también vamos a interceder, vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios, vamos a hacer algo diferente hoy. Hay gente que son mata fe. Sí, muy mata fe. Son asesinos de la fe. Hay 12 espías, la cual Dios los mandó a espiar la tierra, a ver lo que había ahí. Y Dios le dijo, hay batata grande ahí. Hay yuca grande ahí. Hay buenos chivos ahí. Hay muchas cosas ahí poderosas. Pero ahora tiene que conquistarla.
Y cuando fueron los 10 vieron lo que no tenían que ver. Vieron gigantes. Porque hay gente que son expertos en ver las cosas malas, pero no pueden ver lo bueno. Tú nunca vas a alcanzar los buenos si primero no vence lo Goliat. Tú nunca vas a alcanzar nada grande. Tú nunca vas a entrar en dimensión grande si primero no te vence a ti mismo. El diablo más grande es el que está en tu mente. El diablo más grande es el mismo enemigo ministra. Te van a matar. Pero hay dos que tienen una óptica diferente, que dicen: yo vi pan, vi los gigantes como pan. Porque hasta que tú no veas a los gigantes como pan comido, no podrá matarlo. Por eso el mismo David nunca vio al gigante como un gigante. Él lo vio como un incircunciso. Él lo vio como uno sin pacto. Él lo vio como uno sin nombre. Y cuando David venció al gigante, se le dio lo que se le da a los que matan gigantes. Porque Dios nunca te va a entregar cosas grandes si no ha matado al gigante. El gigante de la duda, el gigante de la incredulidad, el gigante del miedo, el gigante de yo no puedo. Hasta que no quites ese gigante de tu mentalidad, no va para ningún lado. Nadie te va a invitar, nadie te va a llamar. Pero cuando tú vences ese gigante, donde quiera que tú llegas, resuelve problemas. Porque Dios nos llamó a resolver problemas. ¿Sabe por qué te está yendo bien? Porque estás resolviendo problemas. Hay gente con necesidad de lo que tú portas. Tú estás resolviendo problemas. Y Dios dice: tengo que bendecirla. ¿Sabe por qué muchos van cada día para atrás? Porque no tienen idea creativa para vencer gigantes ni resolver el problema. Caleb resolvió problemas. Porque Dios nunca te va a llevar a lugares altos si primero tú no rompes los muros que impiden que tú puedas llegar a lugares altos. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú le creas a Dios? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú puedas alcanzar lo que tú quieras alcanzar? Hay gente que quiere vivir una vida y no están viviendo la vida que ellos quieren. No es la voluntad de Dios que estemos mal. Es la voluntad de tu incredulidad vivir como está viviendo. Amado, yo deseo que a toda la iglesia de Jesucristo le vaya bien, que prosperen, que tengan salud, que vivan bien, que puedan prestar, que puedan alcanzar cosas grandes. Son los deseos del amado. ¿Dónde están los que son amados por Dios? Si tú eres amado por Dios, Él quiere que tú seas de los que viven como se vive en el cielo. En el cielo no hay necesidad. Yo profetizo, Jesus, amén, en el nombre de Jesús, que todo lo que te ha mantenido estancado, todo lo que te ha mantenido retenido, toda incredulidad, todo miedo, todo diablo, todo Changó, todo principado, todo gobernador de la tiniebla, en el nombre de Jesús, que suelte tu cuerpo. Let go ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, todo lo que ha querido detenerte,
Le hablo por el poder de la palabra de Jesucristo. Le hablo en el mismo espíritu aquel que reprendió el gadareno. Ese mismo espíritu está aquí para reprender todo diablo, todo changó, todo lo que te está haciendo guerra ahora. En el nombre de Jesús lo echamos fuera por el poder de la palabra. Yo declaro ahora que el Espíritu de Dios, el cual moró en Jesús, el cual se movió sobre las aguas, el cual está en este lugar, sea el que te avive. En el nombre de Jesús. Ese mismo Espíritu está aquí. Llamándole brosta catarrabasata la bronda. Hay una unción aquí para romper. Hay una unción aquí para rebeldecer todo lo seco y lo vacío. Yo oro en el nombre de Jesús para que vuelva a rebeldecer todo lo que está doblado en tu vida, todo lo que no deja que tú puedas llegar a la oración, todo lo que no deja que tú puedas llegar a Dios, ahora sea quitado de tu vida en el nombre de Jesús. Rebrosh atacapranda rabrosh. En el nombre de Jesús. Ahora, por el poder de la palabra, el dedo de Dios está viajando ahora. En el nombre de Jesús. Iglesia, para el que cree, todo es posible. Estoy hablando para el que cree. Dios dijo para el que cree. Todo es posible para el que cree. Ten fe y Dios lo hará. Cuando Él dijo para el que cree, no dijo para evangelista, no dijo para pastor, no dijo para adorador, no dijo para apóstol. El requisito es para el que cree. Todo es posible. Dios no hace excepción de personas. Todo el que le crea, Él dice quiero utilizarlo. Tu trabajo es creerle a Dios. Por eso tu trabajo es confiar que lo vas a hacer. Soprando reprochana. Cuando hay un desafío, es una oportunidad que Dios te está dando para usted sacar lo que verdaderamente porta. Cuando hay un desafío, Dios dice es un tiempo de oportunidad. Cuando llegan la crisis, los chinos dicen oportunidad, oportunidad, oportunidad. Porque donde muchos se duermen y donde otros que tienen una mente diferente se despiertan. La crisis no es para matarte. La crisis no es para detenerte. La crisis es oportunidad para que tú saques el coraje en Dios que tú portas. La unción de Dios que tú portas es para que tú avives el llamado que Dios te dio. Dios te da un llamado para que le hable a gigante, para que le hable de enfermedad, para que le hable a lo que te hace la guerra. Porque Dios dice, y me convertiré en enemigo de tus enemigos. ¿Cuáles son? Tenemos tantos enemigos porque desde que usted piensa prosperar, desde que usted piensa a prosperar en la palabra, desde que usted piensa caminar en profundidad en la palabra, se van a levantar miles de enemigos. Desde que usted empieza a escudriñar la palabra, se va a levantar el infierno, se va a levantar el diablo, se va a levantar aún hasta tu misma familia. Porque el diablo sabe que cuando tú portas palabra de Dios, que cuando tú portas la palabra de Dios, que cuando tú vives la palabra de Dios,
tú te conviertes en una dinamita. Explota hasta el mismo infierno. Por eso va a haber guerra de palabra. Pero cuando tú tienes palabra de Dios, usted dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted necesita tener palabra que salga de la boca de Dios. Porque cuando una palabra sale de la boca de Dios, cielo y tierra pasan, pero esa palabra no pasa. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedor por medio de aquel que venció. Se llama Jesús. Jesús venció. Y hablando de Moisés, Moisés tenía una vara, y con esa vara venció filisteo, venció amalecita, venció, porque esa vara no era cualquier vara. Esa vara estaba tallada con la palabra de Dios. Esa vara le decía: no tema, yo estoy contigo. Porque todo lo que usted tenga tiene que tallarlo con la palabra de Dios. Si tiene un carro, ese carro tiene que tallarlo con la palabra de Dios. Ese carro debe de ser tu altar. Es que donde tú te montes tiene que andar con un altar encima. El altar de Dios. Tiene que ser santo. Era una vara santa. Era una vara que estaba apartada. Porque era una vara que fue utilizada para él hacer proezas en Dios. Iglesia, nunca dude. La duda detiene aún hasta el poder de Dios. Por eso la fe juega un papel muy importante para lograr todo lo que nos propongamos. Porque primero usted tiene que creer. No pierda la fe en Dios. El enemigo va a luchar para que tú pierdas la fe y para que tenga miedo. Y cuando usted perdió la fe, perdió todo. Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe, aunque haga lo que haga, no agrada a Dios. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo en fe. Por eso cuando lo intentamos varias veces y no alcanzamos nada, vamos a seguir intentándolo. Sigue intentándolo. Porque tendemos a pensar que cuando fracasamos 2 veces, somos fracasados. No somos fracasados. Yo recuerdo que cuando fui a solicitar visa hace ya más de 10 años, fui la primera vez y no me la dieron. Fui la segunda vez y tampoco me la dieron. El mismo día, cuando fui la segunda vez, la volví a solicitar ese mismo día. Y cuando fui la tercera vez, comenzaron y chequearon todo. Y chequearon y chequearon y chequearon. Y llamaron más cónsul y revisan todos los papeles. Y duran rato conmigo, pero decían: ¿pero qué fue? Y hablaban su idioma ahí. Pero mi trabajo fue creer. Y me la dieron. Y a usted también se la van a dar, pero cuando le crea a Dios. El hecho de que haya perdido 2 rounds no significa que ha perdido la victoria. Usted puede perder un round, pero no perder la victoria. Por eso nuestro trabajo es creerle a Dios. Si me hubiera vencido a la segunda, no hubiera ido a la Gran Manzana. Dije: yo voy para adelante. Me voy a convertir en un indetenible. Iván, tú eres el próximo, hijo. Volví ahora a renovar 10 años más. Porque así trabaja Dios. Mi trabajo es creer. Y Dios lo hace.
todo lo que usted haga, créale a Dios. No deje que tus ánimos sean afectados. Si tu ánimo bajó, vuelve a subirlo. Por eso es que la actitud dirige nuestro comportamiento. La actitud puede ser positiva o negativa. Tu actitud debe de ser de creer. ¿Cómo responde a los desafíos de la vida, hija? ¿Cómo responde? ¿Le cree a Dios o te queja? Yo he dicho esta palabra muchas veces. Vamos para arriba. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Pero en el caminar vamos para arriba, van a haber muchos distractores que van a querer detenerte. Tu trabajo es llegar a Jerusalén. En Samaria te van a querer detener. Límpiate el polvo. Si en China no creen en lo que tú portas, me voy para España, para el pastor. Allá creen lo que portamos y allá no vamos. Donde no crean, me limpio el polvo y sigo para adelante. Hay gente que no creyeron que no íbamos a levantar, íbamos a construir, íbamos a hacer lo que somos. Que no crean. Ellos siguen atrasados y nosotros vamos para arriba. Pero los que no creyeron, la puerta está abierta, porque esto no es de nosotros, esto es de Dios. Pueden volver los que se han ido. Esta es su casa, porque esta es casa de Dios. Le vamos a amar, lo vamos a honrar, lo vamos a respetar. Es casa de Dios y puerta del cielo. Iglesia, tú eres lo que piensas, tú eres lo que actúa. Según lo que hay en tu corazón, es lo que tú vas a hablar. Si en tu corazón hay palabra de Dios, eso es lo que tú vas a emanar. Eso es lo que tú vas a dar. Tú eres de lo que te alimenta. Tú representas lo que comes. Si tú comes palabra de Dios, en el desierto palabra de Dios van a salir. En el día malo palabra de Dios van a salir. Y la Biblia habla muchas veces del día malo, porque ese día malo no llega a todo. Pero en el día malo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te va a detener o va a avanzar? Rabashana, rabashana. Hay una unción aquí para crear en el nombre de Jesús. Iglesia, muchas veces hacemos el problema tan grande y hacemos a Dios pequeño. Un Dios tan grande, muchas veces lo hacemos pequeño. Moisés confía. Y a veces también, cuando no creemos en lo que Dios ha depositado sobre nosotros, no pasa nada. Porque Dios creía en el Dios de Abraham. Moisés creía en el Dios de Abraham, en el de Moisés. Él no quería creer en él, porque él creía en Dios, pero no confiaba en lo que él portaba de parte de Dios. Hasta que Dios lo convenció. Y cuando Dios lo convenció, él empezó a hacer cosas grandes. Se convirtió en un intercesor. Se convirtió en un hombre de oración. Se encontró con Dios en la zarza. Se encontró con Dios cara a cara. Abrió el mar rojo. Hizo cosas tan grandes que aún no tenemos tiempo para contar todo lo que hizo Moisés. Y eso mismo hará Dios con todo el que le crea. Por eso nunca pierda la fe en Dios. Porque Dios va a trabajar contigo hasta convencerte. Dios quiere
que no vea el problema tan grande. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, bendecirte en grande. Por eso tu actitud determina si avanza o te estanca. Hoy tú tienes que decidir: yo voy a avanzar en el nombre de Jesús. Tu actitud determina si eres como un río que está fluyendo o eres como un estanque que está estancado. Tu actitud determina si hoy tú vas a cambiar tu mentalidad o vas a seguir en lo mismo. Tu actitud determina si tú vas a aportar un fluir o si va a aportar estancamiento. Tienes que aportar el fluir de Dios para que Dios pueda hacer cosas grandes contigo. Por eso la verdadera transformación ocurre en el interior. Cuando tu interior cambia, cuando tú eres transformado por dentro, cuando tú portas la santidad por dentro, entonces se refleja en el exterior. Eso es lo que hace primeramente cambiar actitud, plan de acción y consistencia. Cuando usted consiste en el plan de Dios, es cuando tú te conviertes en un indetenible. Por eso, para tú iniciar una relación o un proyecto con Dios, hay algo que usted tiene que determinar, y es la actitud número 1. Entender que el problema no es más grande que Dios. Entender que si Dios te mandó, te va a respaldar. Por eso usted, cuando verdaderamente hace lo que Dios dice, es cuando usted va a ser más que vencedor por medio de aquel que venció en la cruz del Calvario. Para poder lograr algo grande en el mundo espiritual y también en lo natural, tiene que creer en Dios y en lo que Dios depositó sobre ti.